Vamos a estudiar este día de la palabra de Dios, amén. El título del mensaje ahora es La inspirada palabra de Dios. Vamos a ir a 2 Timoteo 3, 16 a 17. Posiblemente esté preguntando, ¿por qué nos está hablando de la palabra de Dios, pastor? Bueno, hay una gran diferencia que veo ahora más y más en la iglesia. Es donde la religión está tratando de regresar a la iglesia. Donde quieren más métodos que no más una simple relación con Jesucristo. En 2 Timoteo 3, 16 a 17 dice: Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Y aquí vemos que de lo que está hablando es que la palabra de Dios es inspirada. La palabra inspirada en el original, en el King James, es la palabra God-breathed, que significa respirada por Dios. La palabra aquí, la escritura, la palabra de Dios es respirada por Dios. Amén. Y es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Y la razón es para perfeccionarnos. Ahora, cuando usted estudia esto, es el único lugar en la Biblia donde se usa esa frase que habla en maneras similares a otras, pero maneras interesantes. Que estas significa que esta es actualmente la palabra de Dios recordándonos de su verdad, de su amor, y que puede ser un guía para todo aspecto de nuestra vida. La palabra en griega es la palabra theopneustos, que significa respirada por Dios. La palabra inspirada, la palabra también puede ser no nomás inspirada, pero motivada. Amén. Y hay otros pasajes en la escritura que apoyan lo mismo. Pero hay mucha gente que empieza a regresar a cosas del Antiguo Testamento. Miren, el Antiguo Testamento era la historial del pueblo de Israel. Y aquí está hablando de poder. Quiero que entiendan que hay poder cuando Dios habla. Hay poder cuando Dios inspira, cuando Dios respira, hay poder. Y hay inspiración divina. Y lo que no entendemos nosotros es esto. Tenemos que ir para atrás. ¿Por qué queremos ir a algo que está muerto para agarrar vida? ¿Por qué queremos regresar a algo que ha fallado para agarrar la vida que Dios nos provee? Cuando vemos y hablamos de poder o aliento de Dios, usted está hablando de la Biblia como el aliento de Dios para nosotros modernamente. Pero vamos a ver, Génesis 2:7. Dice: Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y le sopló en la nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Estamos diciendo lo que otra vez, la respiración, el soplo de Dios que le dio vida al humano, al primer hombre. Cuando está hablando que la Biblia está inspirada por Dios, está hablando que la Biblia te da aliento a esa carne, a ese hombre muerto, que agarre cosas espirituales y pueda empezar a vivir. Por eso dice para instruir, para corregir, para redarguir, para enseñar. Empieza a darnos vida. Amén. En Juan 20, 21 a 23 dice: Entonces Jesús les dijo otra vez: Paz a vosotros. Como me envió el Padre, así también yo os envío. Y habiendo dicho esto, sopló y les dijo: Recibid el Espíritu Santo. A quien remitiríes los pecados, los son remitidos, y a quienes se los retuvieres, los son retenidos. Quiero decirte que cuando ves esto, ¿cómo mandó el Padre a Jesús? Lo mandó para hacer esperanza. Lo mandó con poder. Amén. Lo mandó a este mundo, amén, con poder de dar vida. Amén. Cuando Él está diciendo a nosotros, está diciendo así: así como el Padre me mandó. ¿Cómo lo mandó? Con poder, con autoridad. Lo mandó a darnos esperanza. Y cuando Él dijo eso, les sopló. ¿Qué hizo ahí? Recibieron el Espíritu Santo. Amén. Y cuando vemos esto, tenemos que entender que Cristo, Pentecostés todavía no había llegado.
No había llegado el día donde se derramó el Espíritu Santo sobre todos ellos, pero se derramó sobre estos siervos, amén, para darles la autoridad y la oficina necesaria, pero para que ellos pudieran dar vida. Porque les dijo, al que le remitieras los pecados, ¿qué? Le son remitidos. ¿Qué es lo que pasó con nosotros, con Jesucristo? Él remitió nuestros pecados. Y porque Él los remitió, somos salvos. Amén. Pero note aquí que otra vez Él sopló sobre ellos. Él les dio el Espíritu Santo. Cuando tú lees la palabra de Dios, estás recibiendo el soplo de Jesucristo sobre tu vida. ¿Para qué? Para que tú empieces a vivir, para que empieces a estar lleno de poder y de autoridad. Amén. Tenemos que regresar a ser un ser viviente, que significa un espíritu vivo. Amén. En el Antiguo Testamento dice, en varias ocasiones, la frase que es usada es, así dice el Señor, thus saith the Lord. Es usado 418 veces. Amén. En el King James, ejemplo, en Éxodo 4:22 dice, le dirás a Faraón, así dice el Señor. En 1 Reyes 11:31 le dice así, amén, a Jeroboam, así dice el Señor, te arrebataré el reino de tu mano. En Isaías 7:7 dice, así dice el Señor, amén, que no parará, pero pasará lo que Él había dicho, amén. La palabra Dios dijo ocurre 46 veces en el King James. Génesis 1:3, el Señor dijo que haya luz. Éxodo 3:14, el Señor le dijo a Moisés, yo soy el que soy. Dice, Dios le dijo a Moisés, yo soy el que soy. En Éxodo 6:2-3 le dice, Dios habló más con Moisés y le dijo, yo soy el Señor que le aparecía a Abraham, a Isaac, a Jacobo, el Dios Todopoderoso. Dios habló a sus profetas. En 1 Reyes 14:18 le dijo así a su profeta, la palabra del Señor, la que habló por su siervo Ahía el profeta. Amén. Zacarías 7:7. ¿Qué no son estas las palabras que el Señor proclamó por sus profetas de lo que iba a pasarle a Jerusalén? El Espíritu del Señor habló por medio de su pueblo. En 2 Samuel 23:2 dice, el Espíritu del Señor habló por medio de mí, su palabra estaba en mi lengua. En 1 Reyes 22:24 dice, y Sedequías el hijo de Kená se acercó a Mica y le pegó en el cachete. Le dio una cachetada. Y le dijo, ¿cómo se movió el Espíritu del Señor de mí para hablar por medio de ti? 2 Crónicos 20:14-15. En medio de la asamblea, el Espíritu del Señor cayó sobre Hazael, hijo de Zacarías, el hijo de Benahai, el hijo de Jehiel, de Mattá, de Levita, y dijo, oiga Judá y todos los inhabitantes de Jerusalén, y el rey Jehosafat. Amén. Quiero que oigan que el Espíritu de Dios es el que inspira a los hombres comunes como nosotros a hablar. Él es el que inspira que escribamos lo que Él está diciendo. Él es el que inspira lo que nosotros estamos haciendo en nuestras vidas. Pero ese es el Antiguo Testamento. Tengo muchos ejemplos más. Pero se repite vez tras vez tras vez. En 1 Corintios 14:37 Pablo dice, si alguien se cree profeta espiritual, que él reconozca las cosas que yo he dicho y escribo como mandamiento del Señor. Amén. En 2 Pedro 3:16 dice, y Pedro le dijo, bueno, vamos a leer eso un poquito más. Amén. Pero lo que vemos aquí es que hay una cosa que tenemos que no malentender. El Señor no nos está llamando a una religión, no nos está llamando a una tradición y una cultura. Él está llamándonos a tener una relación con Él por medio de la sangre de Cristo. Sí, los siervos de Dios, ellos nos instruyen, ellos hablan por medio del Espíritu Santo lo que Dios está diciendo, pero siempre cada siervo de Dios nos instruye a seguir a Cristo. Como Pablo dijo, síganme a mí como yo sigo a Cristo. Amén. En 2 Pedro 1:19-21 dice, tenemos también la palabra profética más segura,
a la cual hacéis bien en estar atentos como en una antorcha que alumbra en lugar oscuro. O nosotros cuando hablamos la palabra de Dios, cuando leemos la palabra de Dios, estamos ¿qué? Alumbrando ese lugar con la palabra de Dios, con el Espíritu de Dios. Hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. So, está hablando aquí de alguien que vive en tinieblas. Y cuando nosotros les predicamos, o cuando les hablamos la palabra, o cuando les abrimos la Biblia, se prende una luz, amén, en ese lugar oscuro. Y el Señor empieza a alumbrar en sus corazones. Dice, entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada. Bueno, aquí estamos viendo que ninguna profecía de la Escritura es básicamente un libro profético. Amén. Es todo profético. Dice que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada. Hay mucha gente que hace interpretación. Ahí es donde entran las falsas doctrinas, donde entran los falsos maestros, donde quieren ellos interpretar lo que dice la Biblia. Miren, los verdaderos discípulos que fueron testigos de la vida de Cristo, todos advirtieron que venían gente de adentro de la iglesia que causaran divisiones. El apóstol Pablo dijo que venía gente de dentro de la iglesia que traería separaciones. Esta gente son los que ven las cosas de interpretación privada. ¿Cómo es esto? Mira, hay personas que tratan de decir que hay ciertos métodos. Tienes que observar días. Tienes que hacer esto, hacer lo otro, para que tú entres al reino de los cielos. Eso es una mentira, porque Dios, Jesucristo, derramó su sangre en la cruz para que tú, por medio de ese sacrificio, pudieras entrar creyendo en Él al cielo. En Juan 3:16 dice que amó Dios tanto al mundo que mandó a su único hijo. Amén. Para que seamos salvos, básicamente. Él no vino a condenarnos, Él vino que por medio de Él seamos salvos. El rechazo de Él te trae a la condenación. El rechazo de creer que es el único camino te trae a la condenación. Eso se llama religión, cuando tú tratas de meter otras cosas. Amén. Lo único necesario para que tú entres al cielo es esto: que tú, que me estás oyendo, te arrepientas en tu corazón y que creas verdaderamente que Jesucristo vino y pagó el precio en esa cruz, que resucitó y está sentado a la diestra del Padre. Es lo único necesario. Tú haces buenas obras, cosas buenas, porque tú amas a tu Padre. Cuando tú estás con tu mamá o tu papá aquí en la tierra, si es que están todavía aquí, tú hacías todo lo posible, me imagino, para que tú estuvieras bien con tu mamá y tu papá. Cuando tú amas a alguien, haces todo lo posible para que estés bien con esa persona. Cuando tú recibes a Jesucristo en tu corazón, de verdad te arrepientes, tú amas a Cristo. Es algo que pasa naturalmente y tú quieres hacer todo para que Él esté contento contigo. Todo para complacerle. Eso es la salvación. La salvación no es que tengo que hacer esto, tengo que hacer lo otro, tengo que hacer lo demás. Haces cosas porque lo amas. Amén. Dice aquí, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana. Hay muchas personas que, y esto es increíble, se descubren religiones 300 años después, 400 años después, 500 años después, hicieron otra religión. Mira, nunca se ha hecho cosa de religión, es cosa de relación. Él vino a restaurar una relación contigo. Él no vino a traerte otra religión, Él vino a restaurar relación contigo. Amén. Dice, porque nunca de la profecía fue traída por voluntad humana. La voluntad humana trae religión. Queremos nosotros llegar a Dios a nuestra manera. Esa es religión, porque dice, la profecía nunca fue traída por voluntad humana. Cuando metemos nuestra voluntad en medio de creer, entonces cambiamos las cosas como nosotros pensamos. Pero mira lo que dice, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Si no tienes relación con Jesucristo, si no estás lleno del Espíritu Santo, la palabra dice que no eres parte de Él. Amén. El Espíritu Santo nunca nos va a guiar a separarnos de Cristo. El Espíritu Santo nunca nos va a guiar a traer o añadir otras cosas. Él es bueno y Él quiere que tú conozcas a Cristo. Amén. La esencial cosa y central aquí es la fe. Cuando alguien recibe, ellos es validado.
por cada palabra de Dios. Porque quiero que entiendas, ahorita vamos a leer esto, el hombre carnal no acepta las cosas espirituales. El hombre carnal sigue tradiciones de hombres. El hombre carnal quiere seguir cosas que él piensa que están correctas porque es una persona carnal. Mientras el hombre espiritual está lleno de fe, el hombre espiritual busca de Dios verdaderamente. El hombre de fe sabe que tiene que tener una relación con Cristo. Ese hombre está lleno del Espíritu Santo, pero el hombre carnal, para él todas las cosas son tonterías. Para él todas las cosas no son buenas. Para él cada cosa es algo que no puede ver, él no puede creer. Amén. Dice en 2 Pedro 3, 15 a 18. Y tened entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación. Como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito. Casi en todas sus epístolas, hablando en ellas estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender. Amén. Las cuales son los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras, para su propia perdición. Amén. Así que vosotros, amados, sabiéndolo de antemano, guardaos, no sea que arrastrados por el error de los inicuos, caigas de vuestra firmeza, antes bien creced en la gracia. ¿En qué? En la gracia. Aquí estamos viendo el apóstol Pablo. Él era un hombre bien directo. Amén. Él estaba en la religión judía. Quiero que entiendas, él era un judío de judíos. Él lo mismo lo dijo. Él estaba tan lleno, tan impuesto, que él estaba estudiando sobre todo. Un día él iba a ser uno de los, hasta posiblemente el sumo sacerdote. Pero al conocer a Cristo, él entendió que no era de la ley, que no era de todas estas cosas religiosas que estaba haciendo, pero que era de una relación con Jesucristo. Amén. Y él escribía de la profundidad de la sabiduría que Dios le había dado. Él hablaba, escribía, y él decía, aquí hasta Pedro mismo decía esto, que él habla, amén, cosas de una gran sabiduría. Y dice, algunas difíciles de entender, pero la gente empezó a torcer, empezó a cambiar las cosas. Amén. Y aquí él nos dice, antes bien, creced en la gracia, creced en la sabiduría que está siendo dada, creced en lo que Dios está enseñando por medio de Pablo. Amén. Lo mismo digo hoy, iglesia. Aprender lo que dice el Espíritu Santo por medio de su palabra, por medio de sus siervos, y chequea como veriano todas las cosas. Amén. Dice, creced en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador, Jesucristo. Que Él sea la gloria y hasta el día de la eternidad. Amén. Ahora vamos a ver esto. ¿En qué tenemos que crecer? ¿En nuestra religión? No. ¿En qué tenemos que crecer? ¿En los métodos? No. ¿En observar fiestas o días? No. ¿En hacer confesiones o otras cosas? No. Creced en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Desarrolla la relación con Él. Desarrolla ese entendimiento para que recibas sabiduría. Desarrolla conocer a Cristo, que Él empiece a hablarte a ti para que tú puedas, como Pablo, entender misterios tan profundos. Amén. En 1 Corintios 2, 11 a 14, dice así. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre? Amén. Sino el espíritu del hombre que está en él. Quiero que oigas. Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Y nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios. Aquí voy a parar, mira. Si tú te conoces a ti mismo, el hombre conoce al hombre, sabemos cómo actuamos, sabemos qué pensamos, sabemos en ciertas cosas. Pero aquí dice que así mismo, solo el Espíritu de Dios conoce a Dios. ¿Entiendes? Si tú no estás lleno del Espíritu Santo, es imposible que conozcas a Dios. Porque si estás vacío del Espíritu Santo, en tu potencial humana, nomás conoces la religión y las cosas de los hombres. No puedes, es imposible que conozcas las cosas de Dios que son espirituales si eres un hombre carnal. Pero si has recibido el Espíritu, amén, Él te abre la puerta para conocer a Dios. Él te enseña. Dice la palabra, Cristo hablándole a sus discípulos, que recibirán el Espíritu Santo y Él los que dirigirá a Él. Les hablará de Él. Amén. Pero aquí vemos que dice así.
Y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo. Son nosotros, está hablando de la iglesia. Nosotros no podemos recibir las cosas del humano. No podemos recibir las cosas que están metiéndose a la iglesia hoy. No podemos recibir la religión. ¿Por qué? Dice, sino el espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Amén. Para que conozcamos a Dios, para que empecemos a conocer lo que Él quiere darnos. Amén. Lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana. ¿Otra vez qué? La religión. Cuando hablan, ellos hablan cosas de sabiduría humana. O es que tenemos que hacer cosas de una cierta manera. Tenemos que nomás tener una hora de alabanza, 20 minutos de la predicación. Tenemos que hacer esto o lo otro. Hay siempre algo que tienen que hacer. Y empiezan a enseñar teología. Empiezan a enseñar religión. Empiezan a enseñar psicología, psiquiatría. Empiezan a enseñar cosas para tu mente. Otra vez, siempre el humano trata con emociones y la mente. Pero el Espíritu de Dios trata con el corazón. Trata con la alma. Él quiere cambiarte. Mira lo que dice. No con palabras enseñadas por sabiduría humana. Amén. No puedes ir a la escuela y aprender de Dios. Amén. Yo sé que te enseñan la Biblia. Hay teólogos allá afuera. Pero no te pueden enseñar a tener una relación con Dios. Tú tienes que desarrollar esa por medio del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es la guía. Él es el que te guía a Dios. Amén. Dice, sino con la enseñanza de ¿qué? Del Espíritu. Amén. Acomodando lo espiritual a lo espiritual. Lo que hace el Espíritu, Él entra a tu vida y empieza a acomodar. Esto no es de Dios. Esto es de Dios. Esto no es de Dios, para afuera. Esto es de Dios. Y empieza a acomodar tu vida, empieza a arreglar tu vida. Empieza a ponerte en contacto por medio de la palabra y por medio de Él con Dios. Amén. Dice, pero el hombre natural no percibe las cosas del Espíritu de Dios, porque para él son locura. Tú dices a una persona ahorita, es que no tienes que hacer eso. Eso es una cosa de un hombre, esa es religión. Te ven como, ¿estás loco? Si así me enseñaron, así es la cultura. Ellos no pueden dejar y entender que hay un espíritu, el Espíritu Santo, que ellos debe de habitar en ellos. Es el depósito de Dios. Ellos no pueden comprenderlo aquí. Inclusivamente enseñan que ya no hay bautizo del Espíritu Santo en unas iglesias. O evitan hablar del Espíritu Santo. O ya no quieren o desean que se mencione el Espíritu Santo. Estamos en tiempos de gran tribulación. Amén. Y no las puede entender. Amén. Porque se han de discernir espiritualmente. Puedes hablar de una persona del Espíritu de Dios y del poder del Espíritu de Dios. Cómo puede resucitar muertos. Cómo puede sanar a los enfermos. Cómo puede liberar a los cautivos. Cómo puede hacer grandes milagros y prodigios. Y el hombre religioso que no conoce a Dios dice, oh, esas cosas pasaron en ese tiempo, pero no pasan ahorita. Porque el hombre es religioso y no conoce a Dios. No puede discernir. No entiende lo que es el Espíritu de Dios. Amén. Toda escritura escrita fue bajo inspiración del Espíritu Santo. Fue el Espíritu Santo que le enseñó al hombre lo que Dios decía y el hombre lo escribió. Amén. Él es el que nos los dio. Él se expresó verdades espirituales en palabras. Imagínate, el Espíritu de Dios se expresó en palabras lo que Dios quiere decir y usó a humanos para que escribieran. Amén. Los bereanos chequearon cada palabra que Pablo hablaba. La examinaron a ver si la escritura lo apoyaba. Amén. A ver si era verdad. A ver si había un chequeo en el espíritu de ellos que sí era Dios. Dime, ¿cómo puedes chequear si es Dios hablándote si nunca has leído su palabra? Si no estás lleno del Espíritu Santo. Por eso es que hay tanto error en la iglesia. Por eso es que ha entrado el ministerio de esto, el ministerio del otro, esto y la otra cosa. Por eso han pasado cosas en la iglesia. Por eso se han alejado de las verdades fundamentales de la Escritura, de las verdades del Espíritu Santo, porque la carnalidad controla la iglesia ahora. Que Dios nos ayude.
Eso lo puedes hallar en Hechos 17:11. En 1 Corintios 2:14 dice: pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura. Ya leímos esta parte. Y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. Si tú entras a un lugar y les dices: hermanos, ¿por qué hacen esto? Es que así nos enseñaron, así siempre lo hicimos. Ok, pero el Espíritu de Dios, la palabra de Dios dice esto. Ellos prefieren hacer lo que dice la cultura, lo que se ha hecho religiosamente, de obedecer la palabra de Dios. Estábamos hablando de fe hace ratito. Les dije que es lo que nos da validez, es lo que nos da la autoridad, es lo que nos da la paz, que Cristo está con nosotros. Amén. Quiero que veamos una cosa. Amén. Dios es tan bueno. Amén. Yo sé que hay mucha gente que no entiende esto, pero Dios es tan bueno. No entendemos a veces que Él nos vino a ser libres. Él nos vino a dar libertad. La libertad a correr detrás de Él. La libertad a hacer nuestras propias decisiones, pero como amamos a Dios no hacemos las decisiones malas. Pero lo que no entendemos es que cuando nosotros empezamos a seguir religiones o a hombres, nos estamos poniendo otra vez bajo el yugo de esclavitud. Nos estamos poniendo otra vez, nuestra confianza ya no está en Cristo Jesús que murió en la cruz, pero está en lo que dice esta religión. ¿En dónde está tu confianza este día? Cuando vemos todas estas cosas, tenemos que pensar: ¿verdaderamente soy de Dios? Y la Escritura dice que si no está el Espíritu de Dios, no soy de Él. ¿Está mi confianza en el Rey de Reyes o está mi confianza en lo que dice el dogma de mi religión? Amén. Dice en Proverbios 21:1: el corazón del rey es como canal de agua en la mano del Señor. Él lo voltea como Él quiere. Y aquí vemos que Dios Él cambia, Él puede trabajar sobre nuestro libre albedrío para hacer lo que Él desea. Amén. El libre albedrío, como hemos visto antes, es la más cosa poderosa que tenemos. Pero Dios todavía puede manejar nuestro libre albedrío, pero Él no quiere robots. Él quiere que nosotros lo amemos porque lo amamos, porque Él nos hizo libres. Amén. Veamos esto. Amén. Hay muchas cosas que nosotros como cristianos tenemos que tomar en cuenta. Amén. Y otra vez a mi pregunta: ¿estás tú lleno del Espíritu Santo? ¿Estás chequeando que Dios está guiándote? ¿O estás chequeando lo que el hombre está diciendo? ¿De dónde recibes tu inspiración? ¿Estás leyendo libros porque te motivan a ser un mejor tú? ¿O estás siendo inspirado por la palabra de Dios, que no te quiere dejar ser el mismo tú, pero quiere cambiarte a ser más como Él? ¿Qué estás haciendo? Amén. Voy a ver unas cositas más. Amén. Que el Señor me dirigió. Nosotros vemos que no hay duda que la palabra de Dios es Dios hablando a la humanidad. Pero hay unos de ustedes que piensan: bueno, la Biblia se contradice aquí, se contradice allá, se contradice allá. Y eso no es verdad. Quiero que entiendas que la Biblia no se contradice. Lo que se contradice es tu pensamiento basado en tu religión y en lo que tú has aprendido, en lo que has entendido de las escuelas, de los ateos, de los psiquiatras, de los psicólogos, que hay una contradicción, pero en verdad la Biblia nunca se contradice. Siempre hay una explicación cuando estudias la Biblia. Amén. Porque si Dios la inspiró, no puede haber error. El problema es que nosotros en nuestra mente, porque nuestra mente es carnal, queremos hallar falta en la Biblia para darnos una excusa para no obedecer. No podemos culpar los hechos de sacerdotes, de pastores, de evangelistas, de hermanos o hermanas. No podemos excusar los pecados que ellos han hecho, pero ellos tienen responsabilidad delante de Dios de arrepentirse.
Pero no podemos culpar a Dios o su palabra por los hechos de esas personas. Porque esas personas van a darle a Dios. Van a ellos a estar en juzgamiento delante de Dios. Pero hay gente que busca excusas para contradecir la palabra de Dios. Hay gente que dice, pues la palabra dice que puedo tomar, pero no es así. Todo el libro de Proverbios habla contra tomar. Pablo le dijo a Timoteo que tomara poquito vino para su estómago, era un remedio, pero en ese tiempo el vino no era alcohol. Amén, era fermentado. Vemos diferentes partes donde la Escritura habla. Amén. Y una de las cosas que es más interesante es esto. Amén. Tú y yo tenemos una distinta personalidad. Cada uno de nosotros. Y cuando nosotros usamos o estamos en nuestra personalidad o nuestro estilo, Dios nos inspira con las palabras de Él mismo a usarnos. Amén. A poder estar allí con nosotros. Amén. Vamos a ir a 2 Pedro 1:21. Voy a reiterar esto. Ninguna profecía fue producida por la voluntad del hombre. Cuando la persona que está sentada acá está predicando de cierta forma o está haciendo algo, él, si es siervo de Dios, nunca va a contradecir la palabra ni va a contradecir lo que Dios ha dicho. Si es que lo contradice, si es que se quiere desviar, entonces ese siervo, amén, ese siervo tiene un problema. Amén. Cuando vemos la Escritura, tenemos que entender que Cristo no vino a deshacerse de la vieja Escritura, del Antiguo Testamento. Él vino a cumplirlo. ¿Y qué significa por cumplir? Bueno, en el Antiguo Testamento, que es la palabra inspirada de Dios también, por medio de sus siervos los profetas, por medio de sus siervos reyes y todo lo que pasó, cada uno de estos siervos, el Señor usó en su manera, con su estilo, con su carácter, el Señor los usó. Vemos que Jonás se quejaba. Vemos que el rey David pecó. Vemos que de Adán a Abraham, amén, hubo un tiempo donde no estaba nada escrito de leyes. Vemos que después de Moisés se escribieron las leyes. Vemos que un montón de cosas pasaron entre los reyes de Israel. Pero la palabra de Dios nunca paró de ser. El humano paró de obedecer. Y ahora lo que pasó es esto. En ese tiempo, quiero que entiendan claro lo que les voy a decir. Hasta Moisés había una relación con Dios. Oían la voz de Dios. Y el pueblo entró por medio de José a Egipto. Antes de eso, los patriarcas, todos ellos oían la voz de Dios. Ellos trataban de ser lo mejor que podían. El patriarca de la casa los instruía. Ellos tenían alguien que los guiara espiritualmente, pero entraron a la oscuridad cuando entraron a Egipto. 400 años ellos estuvieron en Egipto. Ahora tú imagínate, tu hijo o tu hija se van de tu casa por 400 años. Se van a la selva, se juntan con lobos, aprenden a aullar. Aprenden por 400 años lo que hacen los lobos. Amén. Y el Señor ve con ojos de padre a ese pueblo perdido. Y Él dice en su corazón, voy a ayudarles. Porque dice que Él oyó sus gemidos, Él oyó el llanto, Él oyó la desesperación. Y mandó a Moisés. Y Moisés agarró un pueblo que era ¿qué? Terco. No querían cambiar porque por 400 años ellos eran lobos. Se les olvidó que eran humanos. Se les olvidó que eran siervos de Dios. Por 400 años. ¿Qué hizo Dios? Él estableció leyes. Él estableció cosas que ellos tenían que hacer. ¿Para qué? Para recordarse. No cómo seguir las leyes, pero cómo tener una relación con Él. Después de eso, ellos siguieron fallando. Hasta que rechazaron al Rey de Reyes. No lo reconocieron.
Porque por 400 años estaban en la oscuridad y después por sabe cuántos años estuvieron bajo la ley. Que el enemigo cambió a una rigidez en vez de a un amor. Y no podían ser salvos. Seguían fallando. Cuando Cristo murió en la cruz, Él no vino a restablecer la relación judía. Él no vino a restablecer el pacto judío. Él lo que vino a hacer es restablecer la relación que había sido perdida. Y cuando Él vino y murió en esa cruz, Él dijo, consumado es. Terminando todo lo que había sido puesto sobre nosotros. Lo que sí había sido puesto sobre el pueblo judío. Y Él, en ese momento, dijo, consumado es. ¿Por qué lo dijo? Porque de Cristo para atrás, toda la palabra inspirada estaba sellada. Por eso se llama el Antiguo Testamento. Sirve como ejemplo. Toda la Escritura, toda es para un ejemplo. Pero empezó el nuevo pacto. ¿Y qué es el nuevo pacto? El nuevo pacto no está basado en la ley de Moisés. No está basado en reglas. Está basado en amor. Está basado en que Dios amó tanto al mundo que mandó a su único hijo, que por el amor que nos tenía murió en la cruz, que cuando Él resucitó nos hizo libres de todo, que por medio de gracia, por medio de arrepentimiento, venimos a la cruz y Él nos perdona. Y nos abraza y nos recibe como el hijo pródigo. Pero si Él no te conoce porque tú nomás habías oído de Él. Amén. Porque nomás alguien te dijo o te dijeron que tenías que confesarte con un cura. O te dijeron que tenías que observar un día festivo, el sábado. O te dijeron que tenías que dar diezmos todo el tiempo. Te dijeron todas estas cosas religiosas. Pero nunca te tomaste el tiempo de conocer al que vive para siempre. ¿Cómo quieres entrar a su casa, el cielo? Te digo este día, tú que me estás oyendo, la palabra de Dios es donde empiezas. Porque toda es inspirada por Dios. Ahí es donde empiezas. Pero cuando tú empieces a leer y te arrepientas, amén. Si tú ya has leído la palabra, tienes que arrepentirte. Porque si lees la palabra, el Espíritu Santo está ahí. Aunque digas que no, Él está ahí diciéndote que esto es verdad. Diciéndote que esas son las palabras de Él. Diciéndote que Él te ama. Y cuando tú leas esto y te arrepientas y recibas al Espíritu Santo, Él te empieza a guiar hacia Dios. Quiero que estés claro en lo que voy a decir. Te empieza a guiar hacia Dios, no hacia una religión, no hacia una cultura, no hacia ninguna cosa que tengas que hacer, hacia Dios. Y tú en tu agradecimiento empiezas a caminar hacia Dios. Y en el camino Él te manda a gente que les hables del Evangelio. Él te manda a ayudar. Él te manda a hacer cosas y haces esas obras porque lo amas. Este día, si no conoces a mi Dios, este es el día. Este es el día que Él quiere que tú lo conozcas. Este es el día que Él decidió que tú lo recibieras. Es bien fácil, no tienes que hacer nada. La cosa tan maravillosa es que no tienes que hacer nada más que en este momento en tu corazón. Ve tus pecados. Velos todos. Deja que el Señor te revele cada pecado. Y te quiero hacer la pregunta, ¿verdaderamente querías hacer estas cosas? ¿Verdaderamente querías condenarte a ti mismo al infierno? Porque la Biblia dice que el no creer en el Hijo de Dios es lo que te condena. ¿Verdaderamente no quieres creer en Él? Mira, Dios te ama. Y si en tu corazón tú verdaderamente sientes que cada uno de esos pecados verdaderamente no los querías hacer y estás arrepentido, es bien simple. Nomás di, Padre, perdóname por cada de mis pecados.
Cada uno de ellos que hice conscientemente e inconscientemente, perdóname, Señor. Padre, acepto el sacrificio en la cruz por pagamento de mis pecados. Padre, ayúdame este día a abrir tu palabra, a empezar a leer tu palabra. Ayúdame, Señor, a empezar a recibir de tu Espíritu Santo, a empezar a dejar las cosas que no te agradan, empezar a amarte. Padre, acepto que soy pecador y te necesito a ti. Y acepto a Jesucristo como mi Rey y Salvador. Amén. Si tú oraste esta oración, Dios va a empezar a tratar con tu vida. No vas a ser perfecto, no te preocupes. Esa es una mentira donde dicen que tienes que ser perfecto. Dios sabe que no vas a ser perfecto, pero Él quiere que cambies. Y Él te va a ayudar. Cada día, empieza con unos minutos nomás. Mira, aquí estoy, Dios. Amén. Habla conmigo. Lee la palabra de Dios, aunque sean unos 2 versos, si no puedes. Y haya una iglesia donde enseñe la verdad. Siempre nos puedes ver a nosotros en la internet. Pero haya una iglesia que te enseñe la verdad acerca de ti. Que Dios te bendiga.